Okay. So again, thank you so much for your Muchísimas generous introduction, Dr. gracias Russ. entonces por la Global presentación, Health doctor Ross. Conference is a given opportunity, a platform where we Esta can conferencia talk sobre salud about global nos ha dado una pandemic, oportunidad y una plataforma donde podemos how hablar de it's una pandemia impacting us globally. y cómo nos If está you impactando recall, esta de manera global. Sí, the ustedes se initial acuerdan epidemiologic model que painted a los very modelos frightening epidemiológicos picture, iniciales reflecting danger ahead of us. mostraban And if it is not una contained, cierta cantidad de cosas y aunque no queden coronavirus en el could coronavirus, kill 50 million people sabemos worldwide. que el coronavirus And you know, podría making matar it is 50 really millones de deadly personas virus. en el mundo. Realmente es un virus muy letal en And we este all know about things like siglo. Y todos there is no sabemos proven acerca de las cosas que no hay, pharmaceutical por ejemplo, measures against this virus. ninguna So medida scientists, no public health farmacéutica experts, and probada. they're Los strongly científicos y los advocating expertos, government to y implement ellos public health en interventions. realidad defendiendo Public health intervenciones en salud intervention to pública por parte de los gogobiernos para human to human reducir de transmission alguna manera la creating transmisión active humano a humano containment por parte de este virus, by closing teniendo un gran schools, distanciamiento by social, banning public cerrando los gatherings, colegios, cutting down impidiendo que se non-essential junten businesses, las restricting personas, cerrando travels, las economías, restringiendo implementing los viajes, lockdown measures such implementando as medidas de shelter in place confinamiento, como order, por shelter ejemplo in place order. We have so many órdenes de new quedarse dentro de los terminology in refugios. this Entonces, pandemic tenemos process. tanta terminología However, dentro de esta this nueva pandemia. intervention Sin found to be embargo, estas very effective intervenciones in que fueron reducing the efectivas, spread sin of this duda, al coronavirus. reducir la And you asked me diseminación de to este address that kind, coronavirus flattening that y a curve. la curva And you will see in realmente, our results y as van to a how ver we en are nuestros looking at the resultados flattening that de curve cómo in these nosotros results. estamos analizando And este despite aplanamiento de all, la curva y tomando coronavirus las has decisiones. created Y este unparalleled coronavirus ha creado catastrophes, esta causing catástrofe almost sin precedentes de alguna 37 manera, million cases and porque hay casi 37 millones de casos 1.1 y million deaths 1.1 globally. millones de And it's counting. muertes It's counting every day globalmente y going on. sigue y sigue. This public health measure has also resulted in a Esto sizable disruption for the economy, mm, triggering resultó en una full disrupción food impresionante insecurity de la in the economía, vulnerable desde population. todo And we have punto de seen the vista, en términos long de lines of seguridad también para unemployed nuestra countries población. Y hay and unemployment ¿no? benefits. un And this montón de situation is países que han more empezado a alarming, distribuir beneficios de desempleo y for the demás. Y resource esto limited es economies realmente where alarmante para todas effective aquellas health economías que security están measures limitadas de are recursos not de enough. alguna manera. And poverty is Porque estas widespread ayudas no with a son large suficientes y share of ha the population is aumentado low and muchísimo la impoverished. pobreza y en realidad So, hay muchísima parte de la población que no puede ni recently alimentarse. the World Bank Recientemente, estimated that el Banco consequences Mundial to the world estimó que economy, el it impacto would del be coronavirus probably sobre la economía have been global reduced by iba a ser 5%. And realmente post enorme, con una reducción de más del additional 5%. Y and additional up to 100 million adicionalmente, people into y extreme en las poverty. regiones iba a quedar So más de given 100 the millones de consideration personas and en the extrema variation of pobreza. the Entonces, economy, dando las consideraciones health estas y la capacity variación de la across the country, economía especially low and middle income y countries, en aquellos países de bajos now the recursos y de only choice the recursos government is medios o de doing is ingresos not to medios, lo define que what to estamos do, but haciendo ahora instead es trying to open no to se sabe low and middle realmente income those bien, who los are now países no tienen balanced una idea clara ni between the parámetros claros choice de of cuándo se puede saving reabrir lives or maintaining the seguramente. economy. Están ante este dilema de So these las are the things salvamos las going on, and vidas o public health mantenemos la measures are economía. Y really esto es lo que mounting ocurre political ahora. Y los and social países pressure están sufriendo to presiones fully tanto reopen sociales the como economy políticas on some impresionantes sectors, para schools, decidir si se tourism, abren economías o sports, no, qué entertainment, subsectores se and that abren, las seems that escuelas, los kind of turismos, la educación, el call the new entretenimiento, normal. y tienen que ir hacia esta nueva However, normalidad de alguna manera. however, Sin embargo, large scale opening con too estas early aperturas a could grandes be escalas
do more harm than the good. podríamos Rather, llegar a you know, tener an más immediate daño que second and beneficio probably higher peak y of disease research. quizás enfrentarnos a Now, un question segundo pico is, when inmediato do we open? mucho peor. Pero entonces, There is ¿cuándo no abrimos? guidance from No WHO. hay ninguna It guía de is la all OMS. lockdown, lockdown, shelter in place orders. Todos But nobody dicen, said este es when un do we orden de open? confinamiento, hay que tener el So what confinamiento. Y should entonces we la do? pregunta es, ¿cuándo There's reabrimos? practical model to inform No tenemos policy ningún movements modelo and the children directo que are the nos other diga thing. en qué momento So abrir taking o into account reabrir colegios, when entretenimientos, coronavirus economía, spreading otros very sectores. rapidly, we, FIU faculty, En, student and graduates, create a group en to help este low-income momento countries in this historic time. queremos ayudar a los países de bajos ingresos en este Meantime, momento histórico Cambridge realmente. Mientras group led tanto, by Dr. Rajiv Chaudhary and grupos de experts Cambridge, in global health liderado por el doctor and Rajiv, epidemiology, sobre salud published a global y model on how to epidemiología, stop health publicó system de qué collapsing under the manera global load of se puede coronavirus parar este cases in colapso que iba a hospitals. haber de los sistemas de salud por casos de So well received, hospitalización. and many media Que also did esto fue speak buen about this. recibido y However, muchos their medios se model hicieron eco de helped lo mismo. decide Sin only embargo, open and close to balance no nos pudieron hospital ayudar resources. a decidir And their con bastante calculation equilibrio cuándo varied abrir y cerrar, heavily cuándo abrir y very cerrar. good Y sus availability of health cálculos system data, ICU, en realidad emergency room tenían que ver con datos doctors, de las terapias hospital beds, and intensivas, con many more hospitalizaciones, con detailed recursos humanos, con information médicos y un which is not montón de always información available in mucho más resource limited refinada que en realidad no countries. está disponible en este momento Despite en estos países all, con this bajos model is ingresos. good, Necesitamos good guide mucho para hacer la practice evaluación. A and help pesar us de to todo, think este further. modelo es bueno y nos If puede we ayudar don't como have this herramienta defined data, para say open or determinar en close, qué momento how to reabrir start, we de have manera definitely to develop segura. a model for Entonces, large scale cuando testing. So empezamos what we a did desarrollar este in our modelo, team, lo que member, hicimos en Dr. nuestro equipo Sajid entonces, Talukdar, he's Dr. an assistant Sandl professor of computer es science un at profesor asistente de Edinburgh computación University, en provides Edinburgh, a keen en la interest in health Universidad de exploration Edinburgh, and que tiene details. un gran With the help of Dr. interés en Habib explorar Rahman, este Dr. terreno, Habib, y la epidemiologist, ayuda both del of them doctor really hundreds Rahman, un every country epidemiólogo. in the world. Looking for Queremos data, ayudar a looking todos for los data, países del mundo, but the buscando defined data datos is y not always datos, available. pero So no whatever está data siempre we disponible have, esta información. Entonces, participating con lo que countries tenemos, take care of all of those and combine them to find the combinamos so todos los datos here que tenemos al a momento FIU para research poder lab encontrar introduced de a model alguna and a manera different algún way of looking modelo at que how nos to develop sea útil como an para poder index in order entender to esta help situación, un policymakers índice de make alguna decisions manera para when estimar to en qué begin to momento se reopen puede tomar una economies decisión de at a larger poder scale. reabrir la economía a gran We then escala. meet weekly basis and finally we develop Después a statewide hicimos index and a toolkit for análisis large e scale índices testing semanales y decision creamos making. este kit de So, herramientas para el and resto Dr. de los Songchok, países. as you heard El his Dr. Son profile, Choi he's from the Department of Economics and es great del foundation and Departamento de scholar, Economía and for his research on y migration and poverty and es randomized control trial también testing, un has experto en conducted investigación y many en los poverty and campos de poverty testing la labs. pobreza. Y él nos va And a on contar this un poco hacia group, dónde the llevó esta members, there are acción. Y en este many, grupo donde many él también laureates, trabajaba, including last year's Nobel Prize winners había in muchos economics in premios stability Nobel and o que energy habían sido and propuestos para el Astra. premio Nobel, o sea, gente muy So eminente que Dr. estaba Sanchoy trabajando. will present the Doctor methods, result, Sanchoy va a index, presentar and entonces talk el about this método further. y el I will resultado stand y back hablar and stay acerca back. de esto. Les Please. voy a dar Thank you. lugar al Doctor Sanchoy Thank you entonces. very much for this kind introduction, Muchísimas Dr. gracias Ahmed. por la introducción. Dr. Ahmed has already set Él the ha bedrock of this mencionado discussion. ya In cuál short, es el if we punto want to de la complete our discusión. conversation, what is most important is we are Lo más asking the international importante agencies and es, all the nos public estamos bodies for asking for this preguntando, lockdown, but there is no clear ahora diciendo a los message of países when que exactly tienen is safe que to open. cerrar, pero ahora lo So importante es saber what we cuándo pueden want to volver a do is we reabrir. start with other Entonces, steps, lo and que the first step queríamos is we hacer have reopened.
who has been En successful. aquellos So my países first report, que what we han did abierto is de alguna these manera, los countries analizamos. did not face any immediate resurgence in their Ellos no tuvieron un COVID-19 cases. resurgimiento inmediato en los casos de After observing these countries, COVID-19. disease pattern, epidemiological Después, pattern, we studied and we find some ver parameters esto of desde el punto de safety of it. vista And then we went back to epidemiológico, the analizamos original qué era seguro desde el punto de SIR vista epidemiológico model para to que see that pudieran what was abrir have detected y as a pattern, whether that pattern analizamos si makes había algún sense patrón in an detectado, si epidemic este SIR patrón model. tenía And then sentido de what we alguna found manera en el actually contexto is quite epidemiológico. valid. Y What we have found, we lo que generated a toolkit. encontramos fue This que toolkit can be available for any dis- country in the world, and hicimos it un doesn't matter whether kit this de is a very poor country herramientas or a rich country. y estos And son los from that resultados que yo les toolkit, quiero mostrar. Y what de we did ahí is en that we adelante, created con a este straightforward kit de decision-making herramientas, pattern esto that nos if dio we como see this is una happening, then we need imagen to o como una idea de lo que estaba ocurriendo hasta el momento reopen the economy y safely. de So esta can we manera go to the vamos a next poder slide, please? trasladarlo a los otros países para que ellos sepan cuándo abrir de manera segura. Próxima Thank you. So diapositiva. let me start with Germany. So Déjenme Germany is a comenzar income entonces con country and Alemania. also quite Alemania es successful. un país de altos So let me explain ingresos. this data here. So this is Déjenme explicar estos datos. daily new cases and daily Esto new recovery son los data of Germany casos that diarios por SFRI día testing de average score. Alemania. So the red line La línea represents roja que ustedes ven the new ahí cases and the green está line mostrando todos los is the casos new nuevos y recovery. la So verde what son we las nuevas found is that recuperaciones de estos there is casos. an Lo que interesting encontramos fue point, which que is on the fifth day, hay un punto the green line interesante que crosses the red line. So that means the vean, number la of línea verde recoveries cruza la línea each roja, day are entonces higher es than el number of new cases. número de casos And nuevos y el this número de happened for many recuperaciones y years. vean que las So just to recuperaciones en give un you some momento son numbers, mayores a los casos Germany nuevos. imposed Y esto nos lockdown da on como the un 17th punto de March. inflexión And acá then para this saber que fue a partir del crossover 17 de phase, marzo green que and se red empezó la crossover happened cuarentena y on the después April 14th. estas líneas And rojas y then verdes que se habían Germany entrecruzado waited empiezan a for quedar de la another 20 siguiente days manera. and just to see that this Alemania pattern is esperó 20 consistent. So días that means más if para you ver if si you este scan, patrón you can see that continuaba en el this tiempo y recovery pueden rate has ver been que consistently esta higher tasa de than recuperación es the mucho más daily new alta cases. que los So they nuevos waited casos for en 20 verde y days, rojo and when they see respectivamente. that Esperaron this 20 is the días y pattern, ahí they se dieron reopened. cuenta que este era el So in patrón que this se mantenía. description, Abrieron. this is En the esta word I will be situación, using quite repeatedly. y esto es What lo que is voy a this usar para explicar los crossover? demás países, lo Crossover. The importante es crossover is este when the new entrecruzamiento recovery que hay. is higher El than your daily entrecruzamiento es cases. cuando And how las the Germany is recuperaciones, nuevas waiting recuperaciones, son mayores que to los come nuevos after the casos. crossover phase. Alemania So esperó in un case of tiempo para que se Germany, they waited estabilizara 20 este days and then they patrón. reopened. En el caso de Next Alemania slide, please. fueron 20 días y después abrieron. With the same coin, we studied Lo separately Australia. mismo Australia, you will see Australia. a similar pattern. The Van a crossover ver un has been patrón on the bastante fourth similar. El day. crossover o el They waited for entrecruzamiento 14 más o days, menos fue and then cercano when you al see 5 that de abril. the Esperaron recovery rate is 40 días después de este higher than the entrecruzamiento y cuando el cases, patrón era they reopened. And consistente when they con la reopened, then curva verde de not nuevas many recuperaciones resurgence of the mayores new que los cases. nuevos casos, By the time decidieron they la have reopened, this is reapertura. pretty much the reproduction Ellos rate of the es la COVID-19 tasa de because that's reproducción the result que we tenían al see in momento de la initial reapertura, donde SARS in the siempre los cases. nuevos casos superaban a los casos, Now, one perdón, las nuevas question could be recuperaciones asked that, superaban a los okay, nuevos so this is a casos. rich country Una data, pregunta so podría they ser, are ok, planning estos son to los lock datos down the de los country for a países long de time. What about what ingresos about poor ricos o de countries or altos low income ingresos. countries? ¿Qué pasa Because con los países de it could bajos be ingresos o los dramatic for países them en vías de to lock desarrollo? down Porque for such a quizás long time sea because many distinto el patrón, pero mantener el confinamiento es devastador para and la it could be economía. dangerous for them. And if they don't die with COVID, Y they might die with something. abrirlos en So we also condiciones no look seguras into podría ser poor devastador countries, para los how países. they Entonces treated analizamos a los the países de resurgence. bajos Next slide. recursos para ver si había algún So tipo de by poor diferencia. country, we look into low medium income country. En los So the next slide, países please. de bajos recursos, de medios y bajos recursos, en este momento fueron los que So in agrupamos. the Próxima category of diapositiva, not tenemos high como income countries, so ejemplo we look into low and a middle income countries. Turquía. One example is Turkey. Pasamos a los So you países can en see that vía Turkey is arroyo also a con successful Turquía y country pueden in ver our acá que definition. fue un país exitoso dentro And de they su waited for 16 condición. days. So when Ellos they finished esperaron 16 the crossover on desde the el fifth primer day, momento que se hizo and el then they entrecruzamiento continued entre to ambas see that curvas if the de pattern is nuevos casos y consistent, nuevas and once they are recuperaciones. confident, they reopen the economy Una and vez you que can see tuvieron confianza, steady abrieron increases. la economía Next cuando slide, este please. patrón se mantenía con las recuperaciones. Now let's take a Ahora, country where they made it analicemos strong. un So this is the país case of
donde no midieron in case of bien las Iran, cosas, the el caso de Irán. En crossover happened Irán, on the 8th el April, entrecruzamiento but ocurrió más o they menos al 8 de rushed abril, to reopen. pero So they didn't wait for se 14 days or 15 apuraron para days. hacer So la it was after reapertura, no 12 working esperaron days, 14, the 15 opening días, started el on periodo the fue mucho 9th más day of corto, this abrieron September, and we rápidamente. immediately saw the Inmediatamente lo que se so vio fue una do recuperación de not la cantidad de nuevos benefited from casos. if they waited Entonces, like a few days quizás more, podría haber but sido efectivo si because hubieran of this esperado un par de días más, rush of pero not por following este this apuro que tuvieron en reabrir la economía, tuvieron este repique. economic crisis. Next. Okay, Entonces, so based on this pattern of basados behavior en that we have estos in modelos the que les world estoy dando, in the early phase of lockdowns and we try y en to relación a see the los pattern, we found confinamientos there que are tuvimos a three nivel mundial, nosotros popular lo que encontramos es lo que se llama la recipes for receta safety zones. para una Number reapertura one, segura. En crossover primer of lugar, reinfection es and este recovery entrecruzamiento from entre la IR+. infección diaria The y second la is tasa de minimum 2 weeks recuperación, waiting el period before entrecruzamiento crossover. So IR, the esperar countries por lo need to menos 2 observe at semanas least 2 después weeks del of entrecruzamiento, like a waiting mínimo de period 2 just to check semanas if this pattern is desde que se consistent. produce el And cruce entre ambas if they curvas see con un that there patrón is a consistente después. consistent Y pattern, si the recovery después will de be este high in entrecruzamiento se daily ve case una rate tendencia for negativa 2 weeks, continua en la that cantidad de nuevos probably can give casos, them some esto nos va a confidence that this is asegurar now una safe to baja reopen. tasa Anything de that you don't do that reproducción y could se have the risk puede of having abrir. Si se sudden hace de jump in manera the case. temprana la Next. reapertura, podemos tener fallas. Based on this definition, so the definition Basado is entonces there en is no esta immediate resurgence in definición, the caseload. There en are realidad epidemic data for many countries. no hay un As you surgimiento mentioned, there are actually inmediato not del also número de mentioned casos that there apenas se are hace la countries who also show reapertura. Y similar hay pattern of países success, que sí but vieron datos there is similares, pero all lo the que data necesitamos es tener required for our disponibilidad de research. todos los datos So epidemiológicos it para is hacer based un on those buen countries who have análisis. available data. Entonces, And esto lo hicimos also basado en it's este limited grupo our de países, analysis to como those dije, por un countries lado that actually países de see the altos higher ingresos risk. So y like there por are some otro emerging lado countries de who have very bajos y medianos usually ingresos. take Ahí that risk. se analizaron un mínimo de And 500 our casos main y analysis is based nuestro on the periodo initial de análisis se lockdown basó en wave that we have aquellos seen worldwide. So that is from 15th March to 15th April. Most of the countries in que the world tuvieron el went into inicio de lockdown. sus So confinamientos. Se supone tenerse entre el 15 de based on marzo y that, el we 15 de found abril. Nos nine focalizamos en esos countries that belongs to países. high income Seguimos entonces 9 and there are países de seven altos countries who belong ingresos to y the low 7 de income and ingresos medios bajos, group. So that it is que not fueron only todos that the risk exitosos. also belong to low and middle income. Next. Próxima. So just to give you a summary statistics, Entonces, para hacer in terms of un how much resumen, una will be the estadística waiting de period. So the resumen, waiting period para el for high income periodo que hay que country is esperar more or después less del 24 days entrecruzamiento, para for low el income de countries. altos ingresos es After más o the menos crossover of 24 IR, días, para it went los 4 países de days. ingresos medios So y this is bajos más o what menos we will 14 be días. emphasizing, that there is a Esto need entonces lo que for estamos 2 weeks enfatizando, lo waiting que se period necesita post tener es un crossover periodo to mínimo de have espera de 2 safe semanas para tener reopening una of the economy. reapertura segura luego del entrecruzamiento de ambas Now, curvas. based on this data, we went back to the Basado en SIR, estos economic datos, SIR model, and we give volvimos you a al modelo perspective. So SIR y les vamos a dar una perspectiva. upper panel we have Germany, which is a success Primero story. tenemos a Alemania en el Lower panel panel we have superior Iran. como, So in the como país Germany, exitoso e Irán and in como the país back no of the data, so exitoso. the purple line is Vean acá data, los datos and de the back of the Alemania. back of the line there are bar diagrams. That is the actual cases in both cases. Tenemos la cantidad de casos And what we can actuales, see los that observados en todos los SIR países, model y clearly shows puedan that ver que what este needs to modelo nos happen muestra if you open claramente que early. lo que So the ocurrió es que Germany's si se case abre the green tempranamente, line, the green bar vuelven los is casos. actual En recovery. Alemania But la had línea Germany verde reopened es early, la apertura actual, pero say si Alemania exactly hubiera a point before the green line, they abierto would have antes a seen esa much fecha, more COVID hubiéramos cases tenido and muchos delivered más deaths. casos de But they repique, porque waited el for entrecruzamiento so porque no se habían when they respetado los reopened, 14 they días didn't see de much of the COVID cases. entrecruzamiento. Y Whereas aquí en in the Alemania case no of hubieron muchos Iran, the casos, mientras actual que en el rate of caso de recovery is the Irán, green line, and you can see that they
vean que el día de la apertura es la línea verde, que fue muy temprana, muchos casos activos todavía. No esperaron el tiempo determinado. Si hubieran esperado una semana más, los casos de COVID hubieran sido un poco más bajos que los que tuvieron como repique. Basado en estos modelos, lo que hicimos es creamos un índice. Este índice nos da claramente a los hacedores de política idea de cómo se puede hablar, perdón, cómo se puede abrir estos confinamientos a nivel nacional o a nivel regional. Tienen 4 pasos, como ustedes pueden. El primero es que se necesitan datos completos, necesitamos un promedio de datos móviles de 5 días de datos diarios en muertes por millón, de casos positivos por millón de pruebas, casos confirmados y casos recuperados. Son 4 datos principales. Una vez que tienen todos estos datos, el segundo paso es tener un subíndice. Entonces, cada una de estas letras D, P, R y C crean este subíndice. Es el valor actual por millón menos el valor mínimo dividido el valor máximo menos el valor mínimo. El tercer paso es un signo en realidad, no es un índice. Y se crea utilizando la tasa de recuperación diaria menos los nuevos casos por día dividido la tasa de recuperación más los nuevos casos. Y esto nos va a crear un número en el cual nosotros vamos a tener que saber que si es positivo tenemos más casos de recuperación que casos nuevos y que si es negativo tenemos menos casos de recuperación que nuevos. Y en el cuarto paso tenemos el índice LSR con esta fórmula. La razón por la que utilizamos esto es porque si hay una variable que falte, aún con este modelo que hemos creado, se puede hacer un cálculo bastante estimativo, es un cálculo bastante fácil de hacer y nos da una idea aproximada. Ahora voy a utilizar este índice y les voy a mostrar cómo se aplica. En estos 3 diagramas tenemos el panel superior, que son los nuevos casos y las nuevas recuperaciones, y en el inferior el índice. Claramente se puede ver que hay momentos en los cuales el índice es de negativo y el índice es positivo. Vean que el índice positivo coincide siempre con la gran cantidad de casos de recuperación y este mantenimiento del patrón. Entonces están en una zona segura y vean la consistencia de a lo largo de 2 semanas de este índice positivo. Entonces esto significa que el país está listo para la reapertura. Lo vemos para Australia, lo vemos para Alemania y lo vemos para Turquía. Próxima. Tenemos todos los demás países. No tengo demasiado tiempo para ir en detalle en cada uno de ellos, pero estos son los países exitosos de altos ingresos que han logrado la reapertura de su economía basados en este índice. Próximo. Y también analizamos a los países de ingresos bajos y medios que han tenido éxito en esta reapertura. Y no siempre este índice es positivo, pero en promedio tiende a ser positivo. Y la razón por la cual vemos estas fluctuaciones se debe al hecho que no tienen la gran cantidad de datos ni datos tan purificados como los países de altos ingresos. Pero y necesitamos en estos países tener en realidad datos mucho más exactos, pero sí, lo que podemos ver es un patrón similar en todos los que fueron exitosos, donde se sigue manteniendo la curva verde y se mantiene el periodo de estos 14 días antes de la reapertura. Y ahora, para que tengan una perspectiva de los no exitosos, de acuerdo a este índice, vean que el índice acá siempre es negativo. Estos países reabrieron cuando todavía no estaban dentro del lado seguro, o sea, donde todavía había muchos nuevos casos y no tantas recuperaciones. Y se ve también es un gran salto hacia la negatividad del índice. También tratamos de comprender y
de entender factores externos que pudieran explicar de alguna manera por qué algunos países eran exitosos y otros no lo eran. En las reaperturas, y asombrosamente lo que apareció fue el tema de los distintos gobiernos, buenas gobernanzas con mejores implementaciones de los confinamientos tenían más éxito. No importaba tanto la longitud del confinamiento, cuánto duraba el mismo, sino políticas de gobierno sólidas y seguras y que pudieran hacer efectivo este movimiento. De esta manera tuvieron mucho más éxito. Última diapositiva. Como conclusión, entonces, lo que hemos hecho, hemos introducido una escala de reapertura LSR, según sus siglas en inglés, de fácil interpretación y un índice para esta escala, analizando los países que habían abierto de manera segura con datos epidemiológicos. Esta evidencia muestra que una reapertura segura requiere que los países tengan un índice LSR positivo por lo menos por 2 semanas para que la tasa de reproducción viral sea bastante baja. Este es un índice que ayuda mucho desde el punto de vista epidemiológico y es importante entender que las tasas de recuperación diaria siempre deben pasar los nuevos casos para que esto sea exitoso. Y este índice lo que les va a dar es para ayudar a aquellos países de bajos y medianos ingresos para tomar buenas políticas o buenas decisiones políticas. Necesitamos siempre analizarlo por 2 semanas. Y para estos países con pocos recursos, va a ser útil no solo para la pandemia, sino a futuro para poder tener políticas apropiadas, tomar decisiones políticas apropiadas durante las distintas zonas de confinamiento que deben mantener cuando la segunda ola de COVID-19, aquellas ondas de invierno u olas de invierno, y para pandemias futuras, como para que entiendan el funcionamiento del país. Y es importantísimo tener todos los datos y va muchísimo a futuro. Y con esto agradezco su escucha.